Hola, ¿qué tal máquinas? Esto es Potencia HP y el día de hoy les enseñaré cómo es que los motores eléctricos producen su torque, su fuerza. Pues bien, empecemos. Los motores eléctricos dominan la industria, pero no solo la industria, sino que también forman parte de nuestra vida diaria. ¿No me cree? Veamos. Los motores eléctricos se utilizan en bombas de agua, elevadores, escaleras mecánicas, ventiladores, licuadoras, aspiradoras, lavadoras, secadoras, refrigeradoras, congeladores y aire acondicionado, arrancadores automotrices, autos eléctricos, tornos, taladros, amoladoras y muchas otras aplicaciones más. Si entendemos cómo funcionan los motores eléctricos, podemos saber cómo sacarles el máximo provecho y también conocer cuáles son sus limitaciones. Lo que explicaré en este video aplica para todos los tipos de motores eléctricos que existen en el mercado. Hagamos un experimento. Si tenemos un imán de barra con su campo magnético correspondiente y cerca de él ponemos un alambre conductor que lleva corriente eléctrica, este alambre conductor experimenta una fuerza, pero ¿esta fuerza es hacia arriba o hacia abajo? ¿O cómo sabemos que es hacia arriba? Para ello usaremos la regla de la mano derecha. Veamos esta figura desde otra vista, desde otra perspectiva. El conductor se vería como un círculo. Recordemos también que las líneas de campo magnético salen por el norte y entran por el sur. Con respecto a la corriente, nos la imaginaremos como una flecha así, como la que se muestra, con una cruz o X en su cola. Si la flecha está saliendo de la pantalla, usted vería únicamente un punto. Por tanto, representaremos con un punto cuando la corriente está saliendo de su pantalla, es decir, está yendo hacia usted. Si la flecha estuviese entrando a la pantalla, usted vería únicamente una cruz. Por tanto, representaremos con una cruz si la corriente está entrando a la pantalla, a su pantalla. Con esto en mente, pasaré a explicar la regla de la mano derecha, que me indicará la dirección de la fuerza. Estos 4 dedos indican la dirección del campo magnético. Entonces el campo magnético está yendo hacia allá. El dedo pulgar indica la dirección en la cual va la corriente. En este caso la corriente está saliendo de la pantalla. Mi pantalla está al frente mío, por lo tanto, el pulgar iría hacia allá. En tu caso, tu pulgar debe apuntar hacia allá, saliendo de tu pantalla, saliendo de tu pantalla. Entonces, la palma indica la dirección de la fuerza, la cual experimenta el alambre. Entonces, la dirección de la fuerza es hacia arriba. Ahora utilicemos un alambre doblado en forma de espira como se muestra, y otro imán que esté cerca al otro extremo del alambre. Analicemos este otro extremo. Las líneas de campo entran por el polo sur, por lo tanto nuestros 4 dedos nos quedan hacia la derecha, en este sentido, y la corriente entrando a la pantalla. Apunta con tu pulgar hacia la pantalla. Apunta hacia la pantalla. Tu palma te queda hacia abajo, por lo tanto la fuerza es hacia abajo. Estas dos fuerzas ocasionan un torque en la espira y lo hacen girar. Sin embargo, esta fuerza en el conductor es muy débil. Veamos qué es lo que determina la magnitud de la fuerza y así podremos aumentar esta fuerza y por lo tanto aumentar el torque. Hay que decirle a YouTube que la educación es importante. Para ello, deja un like a este video y déjame un comentario sobre qué te está pareciendo el mismo. Mediante experimentación nos damos cuenta que si aumentamos la corriente que pasa por los alambres conductores, la fuerza aumenta. Y otra cosa, si aumentamos el campo magnético, es decir, la densidad de flujo magnético, la fuerza también aumenta. Entonces, para aumentar la fuerza, necesitamos aumentar la corriente que pasa por el alambre o el campo magnético, o ambos.
Pero no solo eso, sino que también importa la longitud del alambre que está expuesta a la densidad del flujo magnético. Es distinto que el campo magnético afecte solo a esta parte que afecte a esta parte más grande del alambre. Para ello nosotros necesitaríamos un imán más ancho. Pongamos esto en una fórmula para los que les gustan las fórmulas. La fuerza que experimenta el alambre conductor es igual a la densidad de flujo magnético por la corriente eléctrica por la longitud expuesta. La fuerza en newtons, la densidad de flujo en Tesla, la corriente eléctrica en amperios y la longitud en metros. Nosotros deseamos que la corriente sea la máxima. Para ello, el ángulo entre el campo magnético y la corriente debe ser 90 grados. Para cualquier otro ángulo, la fuerza será menor. Para los que desean saber, la fórmula completa es esta. Estando definido ya el ancho del imán que afectará al alambre conductor y también definido el ángulo recto entre el campo magnético y la corriente, lo que nos queda modificar para lograr un alto torque es la corriente que circula por el alambre conductor y la densidad de flujo magnético. Vamos a ver cómo aumentar la corriente y cómo aumentar la densidad del flujo magnético. Atentos que esta es la mejor parte del video. Para aumentar la corriente y en consecuencia la fuerza, debemos colocar tantos conductores como sea posible en el espacio donde existe el campo magnético. Y cada conductor debe llevar la mayor cantidad de corriente como sea posible, sin llegar a calentar demasiado el cable y que alcance temperaturas peligrosas. Ahora aumentemos el campo magnético, la densidad de flujo magnético. Hasta ahora hemos trabajado con imanes permanentes como fuente de campo magnético, esto es por temas didácticos, pero la mayoría de motores eléctricos usan electroimanes. Los electroimanes permiten desarrollar campos magnéticos más intensos que los que genera un imán permanente de barra. Antes de seguir explicando sobre cómo aumentar la densidad de flujo magnético, quiero decirte que hice un video sobre electroimanes que te lo dejo por aquí. En él explico cómo identificar norte, sur, cómo se genera el campo magnético y todo sobre electroimanes. Continuemos. Una forma de incrementar el campo magnético es incrementar la corriente que circula por esta bobina. Otra forma es añadir la mayor cantidad de vueltas como sea posible, la mayor cantidad de enrollamientos. Otra forma de aumentar el campo magnético es reducir la reluctancia del circuito magnético. ¿A qué me refiero con esto? En este punto vamos a imaginar al campo magnético como si fuese la corriente eléctrica. Así como la corriente va de positivo a negativo, el campo magnético va de norte a sur. Al igual que la resistencia eléctrica, la reluctancia mide qué tan difícil es para el flujo magnético completar su circuito. ¿Y cuál es su circuito? Ir de norte a sur. El aire es un pobre material magnético, es decir, tiene una alta reluctancia. Para el campo magnético es difícil atravesar el aire. El hierro, en cambio, es un buen material magnético, el cual nos entrega un flujo magnético más alto. La reluctancia del aire es típicamente 1000 veces más grande que la reluctancia del hierro. El campo magnético actual está como se muestra, con las líneas viajando de norte a sur, pero estas líneas de campo están viajando por el aire. Vamos a crearle un camino, una trayectoria, pero ya no de aire, sino de hierro. De esta forma el campo magnético aumentará. Y aquí lo tenemos. Así logramos aumentar el campo magnético. Sin embargo, en la parte central aún hay aire. Vamos a ponerle hierro también. Aquí vamos a dejarle un espacio entre el rotor y el estator, para que el rotor pueda girar libremente. A este espacio se le conoce como entrehierro, y debe ser lo más pequeño posible. De esta forma hemos aumentado en gran medida el campo magnético. Aquí te muestro la foto de un motor eléctrico desarmado.
Aquí tienes la foto de un estator y aquí tienes la foto de un rotor. Como verás, ambos tienen la mayor cantidad de conductores enrollados, los enrollamientos. En el caso del estator es para aumentar su campo magnético y en el caso del rotor es para aumentar la corriente que circula por el mismo. De esta forma se logra un gran torque. De esta manera podemos alcanzar fuerzas impresionantes que desarrollan los motores eléctricos. No dejes pasar la oportunidad de reforzar lo que acabas de aprender. Para ello te dejo un video sobre cómo funcionan los motores, pero esta vez ya un tipo específico que son los motores de corriente directa o corriente continua, y una clase completa sobre el funcionamiento de los motores eléctricos. Tú decides en cuál hacer clic. Nos vemos allá. Hasta un próximo video.